Qué bueno que estás con nosotros aquí hoy. Te invitamos a que veas el programa anterior, que era el tema El amor de Dios, parte 1. Es bueno que veas ese segmento anterior para que entonces puedas entender lo que estamos hablando en esta parte 2. Este es el programa Amor de Dios, parte 2. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, así que mantente en sintonía para que puedas recibir lo que Dios tiene para todos nosotros aquí en este momento, en este tiempo, que es un tiempo profético en el cual el Señor nos está anunciando para que nos enderecemos, para que nos pongamos alineados con su palabra y podamos entonces escuchar la voz de Él cuando Él venga. Te voy a leer una escritura que es la base para lo que estuvimos haciendo anteriormente y la base para el tema de hoy. Y es Romanos 5:5 que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy me acompaña nuevamente la pastora María Almirón. Estamos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y ellos buenamente, los pastores Almirón, me recibieron en su casa y por eso estamos grabando desde su hogar aquí. Así que pues yo le doy gracias a la pastora que esté conmigo en este día y vamos a estar discutiendo un tema que, oye, no estamos haciendo esto para hacer un programa, estamos haciendo esto para obedecer a Dios que nos convocó hace meses atrás, ¿verdad que sí? Nos convocó a que este tema nosotros lo discutamos con mucha frecuencia porque hay gente que todavía no han recibido la revelación de que ellos en su corazón tienen un arma poderosa, que es el amor de Dios. La palabra lo dice ahí, que fue depositado en nuestros corazones el amor de Dios. Así que hay algo que queremos compartir en este segmento y es el asunto del autoperdón. ¿Tú nos puedes elaborar un poquito sobre eso, pastora? Sí, yo estaba, mientras te escuchaba, yo estaba pensando el amor eterno que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y si Él murió por nuestros pecados, nos perdonó los de ayer, los de hoy, los de mañana, ya lo perdonó todo, ¿por qué no nos perdonamos nosotros? Si el gran yo soy, Jesucristo nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos? Es lamentable ver muchas personas conociendo al Señor que todavía siguen con ese peso de no poder perdonarse porque un tiempo atrás han pecado o han tenido un error y no saben que ya si Dios lo tiró al fondo del mar, dice la palabra que Él no se recuerda, y nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo, como hemos leído el versículo, que fue dado el amor de Dios. Ya está, ya tenemos que perdonarnos, porque todo eso trae una carga de tristeza, de infelicidad, y está a la mano nuestra salida, está a la mano. No digo que sea a veces, como repetía en el otro programa, no digo que sea fácil, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, que Él nos lleve a saber cómo podemos hacer para perdonarnos. Amén. Y fíjate que esto es como un paso 1 y un paso 2, ¿verdad? Porque si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, imagínate, no tenemos esa sensibilidad de poder entender el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, porque Exacto. Cuando yo no me perdono a mí misma por cualquier circunstancia que yo haya hecho, algún acto que yo haya incurrido en mi pasado, o en mi pasado lejano o inmediato, ¿verdad? Exacto, sí. Yo estoy poniendo por menos el sacrificio de Jesús Sí. en la cruz. O sea, yo estoy diciendo, Dios no es capaz de perdonarme a mí, así que yo no me voy a perdonar porque Él no es capaz de perdonarme. Pero la palabra dice que ese amor incondicional, que es un amor que no pone ni estructuras ni condiciones, Él no... Mira cuántas veces hemos hecho tantas cosas y Dios tiene misericordia de nosotros y compasión y nos perdona. E incluso por lo que fue, lo que es y lo que Exacto, ha de ser, ¿verdad? Exacto. La provisión de Él cuando Él envió a Jesús fue precisamente eso. Fue para cubrir nuestros pecados, ¿verdad? Y salvarnos y limpiarnos por la sangre
derramada por Jesús, Él nos limpió con su sangre. Entonces, cuando nosotros no nos perdonamos, esto es profundo, pastora, o sea. Sí, porque es bien complicado para nuestras vidas, tanto espiritual como físicamente, ¿no? Pero aparte, yo digo, si Dios me perdonó, ¿qué tengo que yo seguir con mi peso, con mi carga? Dice, venid a mí, ¿no? Todos los trabajados y cargados, yo daré descanso. Yo pienso que entra dentro de ese versículo también el perdonarme. Amén. Yo dejo todo, Señor, porque y reconozco que me perdonaste y ¿por qué yo tengo que llevar este peso tan grande si vos ya me perdonaste? Si pudiéramos entender el amor y la gracia de Dios para nuestra vida, sería tan diferente nuestro andar, ¿no? En el camino. Pero yo creo que, como vos decías, es un tiempo de que tenemos que empezar a acercarnos a esos temas del perdón, porque hay mucha gente muy cargada y muchas veces me han dicho, no, pero si cómo me va a perdonar Dios, ni la oración me escucha porque yo no, Dios ya perdonó. Si el arrepentimiento está, Dios te perdonó. Si el arrepentimiento está, vos te vas a perdonar. Porque para eso Dios vino al mundo, ¿no? Él fue hombre de carne y hueso, ¿no? Como nosotros en su tiempo, y Él nos entiende. Lo que pasa es que a veces no entendemos que Dios nos entiende. O sea, que Él no está allá sentado y lo que pasa acá no sabe. Él sabe todo, Él conoce nuestra intimidad, Él nos conoce. Entonces, si Él me conoce, ya está. Amén. Yo tengo que acercarme a Él y tratar de que el Espíritu Santo me ayude a llegar a lo que yo quiero, ¿no? Amén. Hasta ser libre. Y trajiste varias cosas que me resultan interesantes. Una es que nosotros podemos contar con el Espíritu Santo. Exacto. Y la palabra nos dice que Él es nuestro ayudador. O sea, en un momento de eso es cuando yo tengo que decir, Espíritu Santo, ayúdame para yo entender, para yo poder recibir, para yo poder intimar con mi Padre. Si yo me siento que estoy desconectada, Espíritu Santo, ayúdame. Exacto. Porque Él está para eso, para ser nuestro ayudador. Dice la palabra para llevarnos a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Padre. Él es la única verdad. Entonces, nosotros tenemos que hacer conexión de todas esas escrituras para entender que no estamos solos. Él nos acompaña. Él está con nosotros para que nosotros entendamos que Él está ahí para ayudarnos y para acompañarnos en nuestros procesos, ¿verdad? También quiero que miremos esto que es bien serio, y es que cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, que es el paso 1, y después discutimos el paso 2, pero cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, no estamos poniendo en operación ese amor incondicional en nosotros mismos. Y yo lo tengo y no lo estoy utilizando para mí misma, ¿qué capacidad entonces voy a tener yo para ponerlo y depositarlo en otra persona? Claro. Ninguna, ¿verdad? Yo pienso que también es parte del querer el hacer. O sea, yo querer perdonarme, como yo querer perdonar a otros, es lo mismo. Es una decisión que yo tengo que tomar también. Entonces, si mi decisión está, yo quiero salir de esto, quiero perdonarme, bueno, Espíritu Santo, vos estás en mí, ayúdame a hacerlo. Amén. Pero yo pienso que también entra el querer. Y fíjate, ahí vamos un poquito más, pastora, porque también nosotros que tenemos que desarrollar en parte de la revelación nuestra, que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y una forma de nosotros depender de Dios es descansar en esas promesas que Él nos ha hecho, en esas palabras que Él nos ha dado y en ese ayudador que Él dejó para protegernos y guardarnos, porque es parte de la Trinidad. O sea, Él viene y está ahí con nosotros en todo momento y habita en nosotros, dice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que somos incapaces de hacer lo que Dios nos pide cuando Él nos ha dejado las herramientas en nuestra mano? Es como si nosotros tuviésemos, vamos a poner un ejemplo, todos los elementos para hacer una torta, como ustedes dicen, ¿verdad? Sí. O un budín, ¿verdad? Sí. Para hacer un bizcocho para los que son de Puerto Rico. Tenemos todos los elementos, la harina, los huevos, el azúcar, la vainilla, y los tenemos ahí.
Pero si yo no me muevo a mezclar todas esas cosas, a batirlo y a ponerlo en los procesos, nunca va a alcanzar a ser lo que es, ¿verdad? Igualmente, en el caso de nosotros, si Dios me ha dado todas esas herramientas, todos esos ingredientes para que yo viva una vida victoriosa, pero yo no tomo posesión de ellos y no los mezclo y no los pongo en función, pues entonces nunca va a pasar lo que Dios quiere que pase con mi vida. Y la palabra dice que Él tiene planes de paz y planes buenos con nosotros. Él no tiene deseo de angustiarnos, ni de desampararnos, ni de voltearnos la espalda. Esos son, los humanos somos los que hacemos eso. Pero Dios no nos abandona, no nos deja solos. Ahora bien, estamos hablando de la importancia de que nosotros veamos que el autoperdón es el paso número 1, vamos a decirlo así, el paso número 1. Cuando yo entiendo que yo me debo perdonar a mí de mis errores, entonces puedo entender la capacidad de perdonar a otros, ¿verdad que sí? Exacto. ¿Cómo podemos elaborar sobre eso, pastora? ¿Tú puedes aportar algo? Bueno, primero yo pienso de que uno tiene que saber, y volvemos a lo mismo, ¿no? Dios es amor, es su esencia, y Él no te está acusando, ni te está marcando. Entonces, si vos podés lograr entender de que Él no te está acusando, que si vos te arrepentiste y vos querés tener una vida fructífera y sana y para perdonarte, eso es como recibir la salvación. O sea, uno recibe la salvación y no hace gran esfuerzo, directamente lo acepta, cree, ¿no es cierto? Es lo mismo, yo tengo que aceptar el perdón de Dios y ya está, ya Él sanó mi corazón. Y yo pienso que ahí, cuando vos sos sana, vos podés entender a la otra persona y te es más fácil, porque sabés por dónde pasaste y por dónde puede estar pasando esa persona. Entonces, cuando vos lograste que el Espíritu Santo te acompañe en ese perdón para vos misma, ya estás libre. Es como cuando vos das un examen y saliste bien y estás ayudando a la otra persona que le está costando, ¿no? El mismo paso, la misma situación, pero vos ya lo lograste. Entonces es una forma de que la otra persona vos puedas acompañarla al perdón del Señor. Y como te vuelvo a repetir, eso lo tenemos que entender, de que Dios no está para castigarnos, Dios está amándonos. Amén, amén. Si Él estuviera, como una vez yo hice un retiro de parejas y se me ocurrió, bueno, el Espíritu Santo me puso la idea de que yo le preguntara a la gente cuál era el concepto que tenían de Dios desde que ellos eran pequeños, qué era lo que le habían enseñado, ¿verdad? Y te digo, la mayoría, pastora, la mayoría de la gente que me contestó, cada cual en su forma de describirlo, la imagen que tenían de Dios era que estaba un anciano sentado en un trono con un látigo en la mano. Ajá, estoy velando a ver qué tú haces para romperte un brazo, para hacerte esto, para hacerte lo otro. Y sí, yo entiendo que es un mensaje errado. Dios es un amor tan extraordinario y tan grande que estuvo dispuesto a separarse de su Hijo amado para darnos la salvación tan valiosa. Por eso nosotros no podemos poner por menos la salvación, ni podemos ignorar el sacrificio que se hizo para lavar nuestros pecados. Exacto. Entonces, el negarnos a nosotros mismos la oportunidad de vernos limpios por la sangre de Cristo, tengo que decir que termina siendo tan pecado como cualquier otra cosa, porque Dios espera que nosotros nos perdonemos para que, sabiendo y entendiendo ese perdón tan hermoso que Dios derramó sobre nosotros, podamos tener misericordia y compasión con los demás, ¿verdad? Por eso, fíjate, viene a mi corazón en este momento qué fácil se hace juzgar y condenar a la gente porque todavía no hemos practicado el autoperdón. Exacto. Entonces, como no entendemos eso porque no lo hemos recibido, no hemos aprendido a recibir ese perdón que proviene del cielo, se nos hace tan fácil juzgar y condenar a los demás porque no hemos experimentado esa parte de la salvación.
Claro, no lo has vivido, no lo has experimentado, entonces si vos no lo experimentás, no podés darle al otro, y no lo podés entender también al otro, como dijimos anteriormente. O sea, todo empieza por uno, para ser sano uno. Amén. Y yo creo que hay a veces que se ha puesto tanto en la cabeza de la persona que y que es un pecado grande. No hay pecado grande, ni chico, ni mediano. Todo, cuando fallamos en algo, es pecado. Dios lo ve y punto. Pecado y punto. Así que hoy por hoy, animamos a las personas a que sepan que Dios perdona. Si yo quiero otra forma de vida, si yo me arrepiento, el perdón está todo en la palabra del Señor. Amén. Está en que Dios te muestra tu amor. Él es la esencia de amor, ¿no? Amén. Dijiste una palabra que me trae a mi corazón un tema que tendríamos que elaborar en un futuro, pero quiero mencionarlo, y es que tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Es decir, si yo practico el ser una persona que me gusta juzgar y me gusta buscarle muchas faltas a las demás gente, me demuestra a mí precisamente que yo no he llegado a la revelación de lo que es el amor de Dios. Exactamente. Quien esté buscándole 1000 faltas, me esté buscándole 1000 defectos a otros, esté tratando de descubrir qué malo hiciste o qué malo hizo aquel, o está en esa movida, vamos a decir, definitivamente no ha logrado entrar en el asunto del autoperdón, porque como dijimos, es el paso 1 y el paso 2. Cuando yo puedo tener esa intimidad con Dios tan profunda y tan grande, que yo puedo recibir el perdón de Él y perdonarme a mí, decirme, sí, es verdad, yo no tengo que acarrear estas cadenas en mi vida ni seguir cargando esta maleta para el resto de mis días, pues entonces ahí yo puedo tener misericordia, puedo tener compasión, puedo ver las cosas con los ojos de Jesús, me puedo ver incluso, pastora, como una persona que esta historial pasado mío del cual tal vez yo puedo hasta avergonzarme, pero puedo servir también para que yo le deje saber a otras personas de ese amor tan grande que Dios tiene, que mira lo que yo era y mira lo que Dios hizo de mí ahora, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo hacía la capellanía carcelaria, que básicamente todos los chicos que estaban allí eran personas que tenían sentencias de más de 100 años. Eran chicos que no tenían la posibilidad de salir, pero cuando yo iba a verlos, yo podía entender cuán revelado ellos tenían lo que era el amor de Dios. Y nunca se me olvida, yo creo que lo he mencionado tal vez aquí en algún otro programa, a mí nunca se me olvida de un joven que fue a leer en el libro de Isaías, cuando dice, y el molido por nuestros pecados, etcétera. Esa parte, él le tocaba leerla en un servicio que íbamos a hacer, ¿verdad? En un culto, en una reunión. Y cuando él se puso de pie para leer esa porción bíblica y empezó a articularlo, a leer lo que estaba allí, él empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces otro de los confinados se levantó y fue y lo abrazó y agarró la Biblia y leyó el versículo que le tocaba a este joven. Entonces ahí yo vi el amor de Dios en dos esferas. Vi a este joven cómo él podía entender lo que decía aquella escritura, que lo había perdonado a él de todo ese pasado tan terrible que él había tenido, y cómo en agradecimiento, porque cuando él pudo articular palabras, él me dijo que era lo que le estaba pasando, y él decía, yo pensar que Dios tuvo cuidado de mí y me salvó aún yo habiendo sido en el pasado un criminal, esto me hizo llorar de agradecimiento.
y el otro en la moverse en compasión de ver, este muchacho está llorando, déjame yo pararme y leer la escritura, y él vino y lo abrazó. Entonces ese momento él necesitaba ese abrazo, y aquel que tenía un grande historial criminal también se levantó, y el amor de Dios que estaba en él lo hizo que se levantara y viniera y asistiera a este joven y él leyera la escritura, pero le demostró el amor en un abrazo también. Entonces eso a mí me tocó mi corazón bien profundamente, porque fíjate qué curioso, quienes han sido unos criminales, que eran aquellos chicos que estaban allí, tenían la revelación de lo que es el amor de Dios. Entonces ellos estaban más libres, pastora, Claro. más libres que los que están afuera en la comunidad, más libres que los que decimos que no hacemos nada, Sí. pero nos autocastigamos, nos negamos la oportunidad de recibir el abrazo del Padre como Él quiere dárnoslo, porque nos negamos a entender ese concepto tan lindo que es ese amor que Dios ha tenido por nosotros, que nos los pone ahí para que nosotros, como representantes de Él en esta tierra, lo derramemos sobre otras personas. Hay otra cosa importante, es aceptar el perdón. Amén. Como vos aceptás a Jesús como Salvador, es aceptar el amor de Dios en el perdón para mí. Amén. Es la aceptación, que es una gran forma también de entender. Yo acepto tu perdón, yo acepto que me perdonaste, entonces yo acepto perdonarme. Amén. La aceptación es una palabra justa también para la sanidad interior de uno, ¿no? Y habíamos hablado en la vez anterior de que a veces vemos a personas que en esto como que no les ha hecho clic esta parte de la escritura, y entonces viven en amargura el resto Exacto. de sus días, y viven no en el gozo inefable que dice la palabra que nos corresponde. Por eso Dios nos está invitando a que nosotros Que probemos. Que nos probemos. que nos demos cuenta que Él nos ama, que nosotros tenemos la capacidad de amar como Él nos amó a nosotros, porque Él nos comisionó. Mira, pastora, esto es bien grandote, bien grandote. Él nos ha comisionado para que nosotros seamos los representantes de Él, y quiere decir que representemos ese amor que Él tiene para con nosotros. Y otra de las cosas, si nosotros estamos hablando es porque lo hemos vivido. Y Dios lo hemos vivido y sabemos que es real. Que Amén. Dios te da el perdón, que vos te podés perdonar, que el Espíritu Santo te lleva hacia Amén. Dios, ¿no? Amén. O sea, no es que hablamos por hablar, lo hemos comprobado, lo hemos vivido. Quédese pendiente que en un futuro vamos a seguir hablando de este tema, pero el que aún no conozca a Cristo como su Salvador, lo invitamos en este momento para que haga una oración y le diga: Señor, yo en este momento renuncio a mi vida pasada. De hoy en adelante yo te voy a pertenecer a ti y voy a hacer todo lo que tú me indiques, y voy a vivir en esa plenitud que tú tienes para mí. Haz esa oración conmigo para que tú recibas la salvación, que es tan valiosa, y te asegures el pasaje para irte para el cielo, estar en las bodas del Cordero y vivir eternamente en la presencia de Dios. Si a ti te ha parecido interesante este programa, te pedimos que te suscribas al canal y que le dejes la campanita para que cuando salgan nuevos programas, pues tú tengas noticia de que lo estamos haciendo. Pero recuerda, el amor de Dios está depositado en ti para que tú lo compartas. Paso uno es autoperdonarte, y después entonces, adicional a eso, es vertir ese amor en los que están alrededor tuyo y perdonar a los que te ofendieron, porque probablemente ellos no tienen la revelación que ya tú has tenido si conoces del amor de Dios. Dios te bendiga y nos vemos pronto.